Tengo entendido que ya nos está escuchando el jefe de gabinete Aníbal Fernández. Bueno, hay varios temas hoy, uno de ellos vinculado con la media sanción otorgada ayer en la Cámara de Diputados al proyecto jubilatorio del 82% móvil. El gobierno lo adelantó, lo había dicho el ministro hace algunos minutos, la eventualidad de un veto si es que pasa por la Cámara de Senadores. ¿Me está escuchando, ministro? Soy Débora Plager, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno, no sé si usted escuchó el debate, las posiciones que se plantearon en la Cámara en el día de ayer, ¿no? Fundamentalmente el tema del financiamiento, porque había dos posiciones bien diversas, ¿no? Respecto de cómo financiar este proyecto, y muchos diputados argumentaban que primero querían aprobar la ley y después ver cómo lo financiaban, teniendo en cuenta que viene el debate por el presupuesto 2011, ¿no? La realidad es que estamos en presencia de algo que poco tiene que ver con lo serio. Por un lado es incentivar una propuesta en cabeza de los jubilados como si fuese algo con responsabilidad, y de responsable no tiene absolutamente nada. Los legisladores no pueden desconocer la ley de administración financiera, una ley esencial en el manejo de la cosa pública, la ley 24.156, que dice en su artículo 38 que todo proyecto que implique un gasto no contemplado en el presupuesto, indefectiblemente tiene que decir cuál es la fuente de financiamiento. Mire qué gráfico que es lo que dice la propia ley de administración financiera, con lo cual ese concepto que usted acaba de mencionar se derrumba inmediatamente porque no tiene ningún sentido. Lo que están planteando es algo traído de los pelos. ¿Y por qué lo plantean así y no hacen una definición específica del manejo de los fondos? Porque a nadie le importa eso, porque lo que están haciendo es un hecho de la política, revolear algo como si fueran buenos con los jubilados, pero ¿quiénes son los que están fogoneando puntualmente este tema? Aquellos que le sacaron el 13% sin ningún miramiento, son los que cuando se trajeron las AFJP de la actividad privada al Estado, 96.000 millones de pesos, y hoy son 150.000 bien cuidados, sin pagar comisiones innecesarias, ni gastos, ni cosas por el estilo, votaron en contra. Son los que votaron en contra cuando se sacó la ley de movilidad jubilatoria, porque decían que esto iba en contra del aumento de salario de sueldo para los jubilados, y ya llevan 4 de esos aumentos. Pero le quiero aclarar que desde que Néstor Kirchner se hizo cargo del gobierno y después Cristina Fernández de Kirchner, ya van 18 aumentos. Subió la mínima jubilatoria un 600%. Es como si usted ganara un peso cuando asumió Kirchner, digo que gana 7, con lo cual no le pueden contar a la gente mentira. El domingo salió una encuesta de Poliarquía en La Nación, donde la gente decía que lo que había visto del gobierno muy importante era el trato que se le había dado a los jubilados. La gente no es tonta, lo comprende, conoce lo que sucede en este caso. Están sacando un proyecto que no se puede financiar porque no existe. En el mundo hay un solo país, que es Luxemburgo. Razonemos que nosotros debemos tener per cápita entre 6 y 7 mil dólares por año, y ellos tienen per cápita unos 40.000 dólares per cápita por año, con lo cual la realidad es imposible compararla. Y además, cuando el sistema solidario nace en época de Juan Perón por los 50, hablábamos de una cantidad de activos, de trabajadores activos, unos 7 más o menos por cada pasivo que existiera. Si hubiesen existido estas relaciones, es posible que usted tuviera forma de financiarlo, pero la realidad es que eso no solo no sucede, sino que además hay un proyecto en el Senado para sacar el 15% que aportan las provincias al ANSES para poder sostener el sistema jubilatorio. Entonces, tenemos problemas en el marco de la realidad de los activos por pasivos. Hoy hay 1.6, 1.7 activos por cada pasivo. Si a eso le suma que quieren sacar el 15%, si a eso le suma que hay muchos trabajadores de monotributo que no aportan a las cajas, es impracticable. Estamos hablando de un hecho absolutamente burlón, le diría casi, respecto de lo que aspiran los jubilados. Entre los argumentos que se escuchaban también, ministro, respecto de la erogación que hace ANSES, se hablaba de los más de 2 millones de jubilados, 2.300.000 que se han incorporado en estos últimos años al sistema, ¿no es cierto? No sé si usted ha escuchado ese argumento. Sí, pero eso es auspicioso. Antes eran 3,5 millones, ahora son 5.700.000. Hay 2.200.000, 2.300.000 jubilados que antes no percibían por un montón de razones, porque trabajaban en negro, porque trabajaron en empresas que le quitaban a ellos lo que eran las cargas sociales que debieran haber depositado y nunca lo hicieron, y fueron robados literalmente, por un montón de razones que por decisión de la Presidenta de la Nación eso se resolvió como correspondía,
poniendo a los jubilados el beneficio que les correspondía. Ahora, después de haber ministro, en la trabajado eventualidad tantos de años. que este proyecto que tiene media sanción de diputados pase al Senado y que en su tratamiento también logre la oposición la aprobación, ¿cuál va a ser la decisión del gobierno? Pero no cortemos tan fuerte, tan grueso. Me parece que lo que tenemos que pensar primero es que esto acaba de tener media sanción en diputados. Por más que a mí no me guste y me parece que es un bochorno que se esté pensando tan livianamente en las cosas que nos importa a todos, no les importó, les vuelvo a insistir, les sacaron el 13%, no votaron en contra de traer las AFJP, votaron en contra de la movilidad jubilatoria y ahora de golpe y porrazo le sale el costado bueno, no lo creo eso, pero la media sanción está. Yo creo que en senadores eso va a primar la cordura y la seriedad y no va a prosperar. Quiero creer que es eso. Quiero creer que es lo que va a suceder. Eventualmente, si esto siguiera su curso, no vamos a romper las cajas de jubilaciones para que después ninguno cobre nada. En esto hay que ser muy serio y una de las facultades que figuran en nuestra propia Constitución en el capítulo de elaboración de las leyes es que el Poder Ejecutivo revisa los proyectos y eventualmente tiene la facultad de vetarlo, y no descartemos la posibilidad de que se pueda vetar. Ministro, ¿usted entiende también respecto de estas declaraciones que había hecho la Presidente que un proyecto con estas características, más otros que dando vueltas de modificación o eliminación de retenciones a soja, maíz y trigo, pueden poner en riesgo realmente el financiamiento del Estado, entrar en default? No, porque eso no va a suceder nunca. El 24 de agosto lo único importante que va a suceder es el cumpleaños de Borges, el aniversario del cumpleaños de Borges. Las leyes, lo expliquémoslos un poquitito, las facultades delegadas que hace muchos años que vienen sucediendo, hay tres estadios claros que debiéramos diferenciar. Un estadio es hasta el 94, ocasión en que se reforma la Constitución Nacional. El otro es desde el 94 a la sanción de la Ley 26.122, que es la ley que regula la vida de los decretos de necesidad de urgencia y de las leyes delegadas. Y el tercer estadio es desde la 26.122 en adelante. Sí. La ley esta dice que cómo se tiene que presentar ante el Congreso, la comisión específica tiene que analizarlos y revisarlos y demás cosas. Esas leyes delegadas han trabajado, han creado, han modificado instituciones de la patria. Por ejemplo, le doy, una de ellos es el Ejército Argentino, la AFIP. Entonces, si lo que dicen estos que dicen saber tuvieran razón, automáticamente nos quedaríamos sin ejército y automáticamente nos quedaríamos sin AFIP, y eso no va a suceder, porque la propia ley dice, tanto en decreto de necesidad de urgencia como en leyes delegadas, que mientras que usted la sancione y eventualmente el Congreso no la rechace, todo ese lapso, los derechos adquiridos son eso, derechos adquiridos, y las consecuencias que practicaron tienen su valor. Entonces, lo sucedido hasta el 24 de agosto está como está. De ahí para adelante, la Presidenta de la Nación, que ha sido elegida para gobernar, no otro, he escuchado a algunos legisladores que decían, el jefe de gabinete tiene atribuciones para hacer tal cosa, entonces ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué no gobiernan? Sencillamente, y porque el jefe de gabinete, conforme el artículo 100, tiene la responsabilidad de la administración general del país. Es decir, sería bueno que de vez en cuando se leyera la Constitución Nacional. Lo que el Poder Ejecutivo está haciendo en cabeza de nuestra Presidenta es... Bien, enseguida retomamos el contacto. Era el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro Aníbal Fernández. Por delante tenemos una pausa, ya regresamos.